Hi, I'm Simone Milasas from the Joy of Business, and welcome to our Google Hangout today in Espanol. Hola, soy Simone Milasas del El GOZO en los negocios y bienvenidos al Google Hangout en español. With the lovely Claudia Cano, my wonderful, wonderful friend. Thank you so much for joining us. Con la hermosa Claudia Cano, mi muy gran amiga. Gracias por estar con nosotros. Yay, thank you. I could talk about you, Claudia, for ages. You are such an absolute gift in my life, and I work with you. We do business together, and it's so joyful. Podría hablar sobre ti, Claudia, por siempre, para siempre, porque eres un gozo en mi vida y un regalo en mi vida y hacemos negocios juntas y es súper gozoso. Thank you. Now, I was going to say, the funny thing is she has to translate me. She has to receive everything I'm saying. Y lo chistoso es que como me tiene que traducir, tiene que recibir todo lo que estoy diciendo. Thank you so much. Receiving it. Muchas gracias, lo estoy recibiendo. Yay. So I've written a book called Joy of Business. Here it is here. It's actually been translated into Spanish. Escribí un libro que es El gozo en los negocios y que se tradujo al español. ¡Woohoo! I know, it's very exciting. So we're going to talk about some of the tools from this book today and also some classes that I have coming up in the Joy of Business. Y es muy emocionante, ¿eh? Y voy a estar dando unas de las herramientas que vienen en el libro y también vamos a hablar de las clases del gozo de los negocios. Now, all the tools we talk about are actually from Access Consciousness. Todas las herramientas de las que vamos a estar hablando son de Access Consciousness. So what if we start with a few money tools? Because when I first met Gary Douglas 13 years ago, I was $187,000 in debt. Entonces, ¿qué tal si empezamos con estas herramientas de Access? Porque la primera vez que conocí a Gary Douglas tenía una deuda de $187,000. Now, I listened to Gary Douglas and Dan here talk about these money tools, and I listened about 3 times over and over again before I actually thought, you know what? What if I just gave it a go? What if I just used these tools? What's the worst thing that can happen? Y escuché a Gary Douglas y a Dane Hare, el co-creador de Access. Los escuché hablar de estas herramientas del dinero, lo escuché como 3 veces, hasta que a la tercera dije, bueno, pues me voy a animar a usarlas, y las empecé a usar. So the first thing is you have to be willing to change your point of view. Because the thing I'd like to ask you is, what is your point of view about money, and is it your point of view anyway? Entonces, lo primero que les voy a pedir es que estén dispuestos a cambiar su punto de vista, porque la primera pregunta que les voy a hacer es, ¿cuál es su punto de vista del dinero? Because your point of view will create your reality. Porque su punto de vista va a crear su realidad. If you have a point of view that you have to work hard for your money, then you'll have to work hard for your money. Si su punto de vista es que te tienen que trabajar muy duro por el dinero, entonces van a tener que trabajar duro para tener dinero. If you have the point of view that you can never earn over a certain amount of money, then that's what you'll create. Si tienen el punto de vista que nunca van a ganar más de cierta cantidad de dinero, entonces eso es lo que van a crear. You know, they did this test years ago. It's called the Flea Test. And they had fleas in a glass box that had a glass lid, and like jumping fleas. And the fleas would jump, and they would jump, and they would hit the roof. And so that's how high that they would jump when they hit the top of the glass box. Hace muchos años hicieron un experimento con unas pulgas y las tenían en un frasco de vidrio, les pusieron una tapa de vidrio y entonces las pulgas brincaban hasta que chocaban con la tapa. Y es lo más alto que podían llegar. And then they took the roof off the glass box, and the fleas still jumped to that same height. They didn't jump higher, they jumped to that same height, still thinking that the roof was on there. Entonces después quitaron la tapa del frasco y las pulgas seguían brincando hasta esa altura. No brincaban más alto porque todavía tenían el punto de vista o la idea de que estaba la tapa ahí, y entonces no podían ir más alto. So they had created the point of view that they couldn't jump any higher.
So have you created a point of view that you can't earn any more money? Entonces les pregunto a ustedes si ustedes han creado el punto de vista de que no pueden tener más dinero. And what is the amount of money that you're comfortable earning? ¿Y cuál es la cantidad de dinero con la que ustedes están cómodos ganando o recibiendo? And would you be willing to change it? And what if you could change it? ¿Y estarían dispuestos a cambiar ese punto de vista o a realmente cambiar el punto de vista? ¿Y cambiar Now eso? I'm going to give you 3 tools that started to change the way I looked about money. Les voy a dar 3 herramientas que empezaron a cambiar la manera de ver el dinero. So the first one is put 10% of everything that you earn away. So every single dollar, pound, euro, peso, whatever it is that you're earning, put 10% of that away just as an honoring of you. La primera sería que guarden el 10% de todo lo que reciban. Pesos, dólares, quetzales, colones, euros, lo que sea, pero guardan el 10% de todo lo que están recibiendo como una manera de honrarse a ustedes. I'm glad you added colones, I heard that. Me alegra que hayas añadido colones, lo escuché. So now most people go, well, I can't do that because I've got all these bills to pay. You know what? You can't afford not to do it. If you're paying the bills first, that's what the universe is going to hear, that you want to honor the bills, that you want more bills. But if you're actually paying you first, then it's an honoring of you. Mucha gente dice, no puedo hacer eso porque primero tengo que pagar mis deudas. Pero si tú estás pagando primero tus deudas, entonces estás honrando a tus deudas. Y lo que estás diciendo al universo es, me encantan las deudas, dame más. Pero si te honras a ti primero, entonces el universo empieza a darte más a ti por honrarte a ti. Now, when I first started doing this, it's like I'd put my 10% away and I would still owe a huge amount of money. Like I said, I was $187,000 in debt. So I would still owe all this money, yet I thought, well, if I just try this out for 3 months and put that 10% away, let's see what can change. Cuando yo empecé a usar esta herramienta, tenía una deuda muy grande, pero lo empecé a hacer y decía, bueno, todavía tengo estos 187,000 dólares de deuda, pero voy a ver qué pasa. Lo voy a hacer 3 meses y voy a ver qué pasa. Now, it's not about putting it away for a rainy day. It's not about, using it when you're in, dire straits. It's literally you keep it there and you do not spend it. Y no se trata de guardarlo para un día lluvioso o para un mal día o para cuando tengas una emergencia. Es guardarlo y dejarlo ahí guardado para tenerlo siempre. And everybody seems to have like a certain amount of money that once they create that amount of money, there's a sense of peace in their world. Y todo el mundo tiene como una cantidad de dinero que cuando llegan a esa cantidad de dinero crea una sensación de paz en su mundo. Because you've always got money and it's like it has that freedom, like you have more choice about money. Porque entonces siempre tienes dinero, entonces tienes como esa libertad que te da el dinero, que tienes con el dinero. Now, Miss Claudia, I'm going to put you on the spot here. Do you have a 10% account? Yes, I do. Ahora, señorita Claudia, la voy a poner aquí abajo de las luces reflectoras. ¿Usted tiene su 10%? Sí, señorita. So when you heard this tool, how long did it take for you to actually use it? Months. Like almost a year. Entonces, cuando escuchaste sobre esta herramienta, ¿cuánto tiempo te tomó empezar a implementarla? Y le dije que meses, casi un año. And that's actually a short amount of time. I know people who still have the tool and still do not use it. So it's like until you choose to use it, it's like you won't know if it's going to work for you or not. Y eso no fue tanto tiempo, porque yo conozco gente que todavía no lo han elegido. Entonces, si no eligen hacerlo, ¿cómo saben si les va a funcionar o no? So Claudia, when you started using the tool and putting the 10% away, it's like, what did you first notice? What changed for you?
Entonces, Claudia, cuando empezaste a hacer esto, ¿qué fue lo primero que cambió? ¿Qué fue lo que notaste? Well, at first I freaked a little because I was like, I have to pay all these things and I'm putting this money away and I can't touch it. Entonces, primero como que me estresé un poco porque dije, tengo que pagar todas estas cosas y estoy poniendo este dinero, lo estoy guardando en un lado y no puedo tocarlo. Yeah, so you Um, know what? The same thing happened to me too. And it's like, I mean, even there's moments where I've got large bills and I've still got my 10% and I won't touch it. Yet I'm like, okay, it gives me this sense of like, okay, I can create more money though. y dice Simón que también a ella le dio también esto al principio y todavía tiene como deudas de repente, pero ella deja su dinero ahí y sigue sin tocarlo porque sabe que va a crear más. So what else happened for you, Claudia? Well, then I started seeing it growing and it started giving me this relief like, oh, it's multiplying. Entonces empecé a ver cómo iba creciendo y me dio como alivio y dije, wow, se está multiplicando. Until it got to a point when I had this sense of, oh, there's no lack. I don't have to stress about it. Hasta que llegó un punto donde dije, ay, no hay como escasez, no me tengo que estresar por esto. Cool. So don't trust us. You just do it for 3 months even and see what happens. Now, if you put your 10% away and then you decide, oh, I have to spend it, please don't go into judgment of you. It's like, just start again. But everybody I know that spent their 10%, their money situation starts to dwindle again. So it's an energetic thing that starts to change the way you look at money, change your point of view. Así que si ustedes no nos crean, háganlo y háganlo 3 meses y nos cuentan cómo les fue. Si tienen que tomar el dinero, no se juzguen por haberlo tomado, pero síganlo haciendo y ya luego nos platican cómo les está yendo con esto. Okay, so the second tool I'm going to give you is be aware of your financial situation. Y, oh, sorry, I just got the other part. Perdón, me faltó un pedacito de lo último que dijo Simón, que fue que la gente que ya sabe que empiezan a tomar de su 10%, como que su flujo de dinero empieza otra vez a bajar. Yes. Now, being aware of your financial situation is get all of your expenses that it takes to run your life and take to run your business and write them down. And I mean everything. Do you like to go out to dinner? It's like, do you like to get your hair done? It's like, what would you like your life to look like? And write down all of those expenses of what it takes. Y la otra herramienta es que empiecen a ver sus finanzas y empezar a decir, ok, a mí me gusta, necesito tanto dinero para vivir al mes. Si me gusta que me tengo que pintar el cabello una vez al mes, que si quiero salir a cenar, cualquier gasto, cualquier cosa para la que utilicen su dinero, escríbanla. Now, don't forget to add your 10%. Y no se les olvide añadir su 10%. And then add another 20% just for the sheer fun of it. Y añadan otro 20% solo por la diversión de añadirlo. Now, the first time I actually sat down and did this, the amount of money that I needed per month, I was like, oh my gosh, how am I ever going to earn that much money? La primera vez que me senté a hacerlo, hice toda la cuenta y dije, ¡oh! Todo esto necesito para vivir al mes, ¿cómo le voy a hacer? I like the way you do it. Me encanta cómo lo haces tú. The telenovela. After all, I'm translating into Spanish, so it has to Exactly. Dice que le encanta porque tiene ese sabor de telenovela. Le digo, pues después de todo es español, tiene que tenerlo. But you know what? I made the demand that amount of money would show up in my life. Pero entonces yo hice la demanda de que esa cantidad de dinero se mostrara en mi vida. So I made the demand, I asked questions, made choices which allowed possibilities to show up.
Así que hice la demanda, hice preguntas y eso permitió que las posibilidades se mostraran. So if you look at everything in your life that you'd like to change, make the demand, you must ask questions because asking a question opens up the energy to what else could show up. Then you have to actually choose. You have to make a choice. It's like that choice might not be the greatest choice, but you're allowed to make another choice because each choice opens up this whole realm of possibilities for you. Entonces, primero tienes que hacerte la demanda y empezar a hacer preguntas y luego elegir, porque se van a empezar a presentar todas estas posibilidades y hay que empezar a elegir. Y cuando eliges, esto crea otro nuevo set de posibilidades. Entonces, tú tienes que seguir eligiendo esas posibilidades para que haya más todavía. Now, so far, I've given you these tools that sort of feel like homework. Hasta ahorita les he dado estas herramientas que tienen como una sensación como que se siente como que les estoy dando tarea. So what if it wasn't homework? What if it was actually creating your life? ¿Qué tal si no fuera tarea? ¿Qué tal si es realmente empezar a crear su vida? Because business and the awareness of it will actually create the life you'd like to have rather than just talking about it. Porque los negocios y el tener la conciencia de estos es lo que empieza a crear su vida, no solo el estar hablando de ellos. I mean, Einstein's theory of insanity was doing the same thing and expecting a different result. La teoría de Einstein de la insanidad, la locura, era hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. So are you willing to try something different? Así que están dispuestos a tratar algo diferente, a hacer algo diferente. Now, the third tool I'm going to give you La tercera herramienta que les voy a dar is carrying an amount of money around with you that you perceive a wealthy person would carry. es traer con ustedes todo el tiempo una cantidad de dinero que ustedes perciban que una gente que tiene riqueza o que se siente con abundancia traería con ellos. And it's not in credit cards, it's actually in cash. Y no se vale con tarjeta de crédito, tiene que ser cash. Could it be jewelry or something like that? No, not jewelry actually, because it's like you need to have that money on you. You need to know that you have money on you, that you have money. Okay, y no puede ser tampoco joyería, tienes que traer dinero para que necesitas saber que tienes dinero. Okay, so the best way I can describe this is, if I have a bottle of water on me, which I always carry water on me, it's like I don't tend to get thirsty. La mejor manera en que puedo describir esto es que si yo traigo una botella de agua conmigo, que casi siempre tengo una botella de agua conmigo, no me da sed. But if I have no water on me, I'm like, I get frantic. It's like I need a drink. I need some water. I'm thirsty. Pero si no traigo mi botella de agua, entonces me pongo frenética y digo, ¡ah, tengo sed! ¡Necesito agua! There goes that telenovela. Ahí va el acto telenovelesco. So what if it was the same thing about money? Because if you actually carried money on you, would you be so frantic, or would you always know that you actually had money? ¿Qué tal si fuera igual con el dinero? Si siempre estuvieras trayendo esta cantidad de dinero, ¿estarías igual de frenético o tendrías esa paz de que sí tengo dinero? Now, people always go to as well, what happens if I'm carrying that money around on me and someone steals it? Y la gente siempre dice, bueno, sí, está padre, pero ¿qué tal si yo llevo esas cantidades de dinero y alguien me la roba? You know, if you're carrying an amount of money around with you that you perceive a rich person would carry, you're not going to be unaware about it. You'll have an awareness about money and about your bag, about your purse, about your wallet. Si estás cargando esa cantidad de dinero que percibes que una gente millonaria trae, no vas a permitirte estar inconsciente sobre eso. Siempre vas a estar como muy consciente de tu bolsa o donde traes el dinero. So, the 3 tools that you can take away today. Así que las 3 herramientas que se pueden llevar hoy. That I know you won't do. You'll take at least a year, maybe watch this video like 5, 10 times and then go, well, nothing's changed. Maybe I should do it. Are you talking to me?
que igual y les va a tomar un año que no lo hagan y van a oír esto y van a decir, ah, bueno, después de un año igual y bueno, lo voy a usar, pues nada ha cambiado, vamos a ver qué pasa. Is put that 10% away just for you. Es guardar ese 10% solo por ustedes. Now I have it in a bank account because I really like watching my bank account grow. You know, you're online and you're like, ooh, it's up to here, it's up to here. And then I actually bought some silver and gold and I have that in my safe. Yo primero lo tengo en una cuenta de banco porque me gusta ver cómo va creciendo y digo, uy, va hasta aquí, va hasta aquí. Y ya después compro plata o oro. So Y lo the guardo en mi 10%. caja fuerte. The next one is make sure you're aware of your financial situation. La segunda es siempre estar muy al pendiente de tu situación financiera y ver tu situación financiera. Now I do this about once a year because my financial situation changes. It's like my expenses change, my lifestyle changes. So I need to update it all the time. So I do it about once a year. Yo lo hago por lo menos una vez al año porque las cosas cambian, entonces tengo que ver qué es lo que está cambiando y cada año tengo que hacer reajustes. And the third thing, remember, is carry an amount of money around on you that you perceive a rich person would carry. Y la tercera es cargar conmigo o traer conmigo la cantidad de dinero que creo que una persona rica trae con él todo el tiempo. So even if you try these tools for 3 months and it's like, see what happens, see if your point of view changes around money. Prueben estas herramientas, aunque sea por 3 meses, y vean qué pasa. Igual y van a ver que su punto de vista cambia con respecto al dinero. And have fun with it. Y diviértanse con ello. And have a look at what you're actually doing to create your business and create your life and create your money. Is it something that you enjoy? Y vean lo que están realmente haciendo para crear su negocio y para crear dinero y para crear su vida. Y es algo que realmente los divierte y lo disfrutan. Because if it's not fun for you, why are you doing it? Porque si no es divertido para ustedes, entonces, ¿por qué lo están haciendo? What is it that you truly like to be creating in your life and in this world? ¿Qué es lo que a ustedes realmente les gustaría estar creando en su vida y en el mundo? And what if all of that was totally possible? ¿Y qué tal si todo eso fuera totalmente posible? So if you're interested in any of these tools and more with Access Consciousness and Access Joy Business, if you can contact Claudia, and we've also got a Spanish website that Claudia can give you the details of. Y si están interesados en estas herramientas y en Access Consciousness, pueden contactar a Claudia. O también tenemos una página web de Access Consciousness en español. And if you contact us and you send us your details, we'll send you the first 2 chapters of the Joy of Business book that you can start with. Y si nos contactan y nos mandan su información, les vamos a mandar los primeros 2 capítulos del libro del gozo en los negocios en español. ¡Yay! Yay! So you can start to change the way you look at business and start to change your money flows. Así que así pueden empezar a cambiar la manera en que ven los negocios y empezar a cambiar sus flujos de dinero. Let alone everything else. Y ni hablo de lo demás. So Claudia, what's changed in your life? What's the top 3 things that changed in your life using Access Consciousness tools? Oh my God, just 3? Just 3 top ones. Así que Claudia, ¿cuáles fueron las 3 cosas que cambiaron en tu vida después de usar las herramientas de Access Consciousness? ¿Solo 3? Y entonces me dijo Simón, sí, las 3 como más importantes. Well, the first one was the way I see money, the way I'm around money. La primera fue cómo actúo alrededor del dinero, cómo estoy con el dinero. Before the access tools, it wasn't a problem for me, but I had this disease with it. It wasn't easy for me. There was something weird about money. Right. Antes de empezar a usar las herramientas, yo no sentía que tenía un problema con el dinero, pero siempre había algo incómodo con respecto al dinero. Y ahora ya tengo como esta facilidad, como esta paz con el dinero. And now I'm really like, I have all this ease
with money. It's like, it is easy, and I have peace with it. Yeah. Sorry, have you translated that part? I get confused. Yes, Which one? I did it first. So then let's tell everyone too that the mantra of Access is all of life comes to me with ease and joy and glory. Y el mantra de Access es todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Which I noticed that in all subjects around, life and living and everything and what I've created, it's like everything, like you said, it becomes easier. Y me di cuenta que en mi vida, también con todo lo que había en mi vida, todo empezó a ser como más fácil, como tú dijiste. So what's the next thing that you've noticed that's changed so much? My family, que es otra cosa que cambió mucho en ti, y le digo que mi familia, my relationship with my family, mi relación con mi familia. And it's the same thing, I have way more ease with that. Es igual también, tengo muchísima más facilidad con eso. Es más divertido, it's more fun to be around them. I enjoy them a lot. And I Weird. and I don't have to be with them. I just enjoy being with them. Y disfruto mucho estar con ellos. No es que tenga que estar con ellos, sino que estoy con ellos porque lo disfruto. So what I've noticed with Access Consciousness is there's way less judgment. Like, consciousness includes everything and judges nothing. So I noticed that does change everything in your life, whether it's family, relationships, money, business. It's like if you're getting out of judgment, you can change anything. En Access Consciousness, lo que va pasando es que empiezas a salir del juicio. Entonces, cuando tienes menos juicios sobre el dinero, o tu familia, o las relaciones, es mucho más fácil todo esto ya en tu vida, porque ya no tienes ese juicio. So, because Access Consciousness tools can change any area of your life that you think is not working for you. Porque las herramientas de Access Consciousness pueden cambiar cualquier área en tu vida que tú piensas que no está funcionando. The funny thing is, I never thought it wasn't working. It was working, and now it's amazing. Yes. Y le digo a Simón que lo interesante es que yo nunca pensé que no estaban funcionando esas áreas de mi vida. Yo creí que sí funcionaban, pero ahora son como maravillosas. Ya no solo funcionan, sino que better and better and better and better. Y cada vez son mejores y mejores y mejores. Awesome. Hey, there's also, can you mention the book that we've got in Espanol, The Money Isn't the Problem, You Are, because that is actually the book that I read that had the tools that got me out of debt, that started to change the way I was around money. Y también vamos a mencionar el libro que tenemos en español, El dinero no es el problema, tú lo eres, porque ese es justamente el libro que Simón leyó, que fue el que la sacó de la deuda que tenía. And of course you can go to the Spanish website and find it all on there too. Y puedes ir a la página de Access Consciousness en español y encontrarlo ahí también. So, and I would love to see you all at one of my Joy of Business classes. Obviously, my Spanish is not great, but they do get translated occasionally. So if you have any interest, please let us know so we can look at organizing the translation. Y me encantaría verlos a todos en alguna de mis clases del gozo de los negocios. Claro que yo no hablo español, ¿verdad? Pero si nos avisan, varias se traducen, entonces si nos avisan con tiempo, podemos hacer algo para traducirlas. I can say, mi nombre es Simona. Lo que puedo decir es, mi nombre es Simona. Sí. Okay, well, thank you so much, Claudia. Gracias. Thank you so much for joining me today, and thank you everyone for coming on, and I hope you start to use these tools and change your life with money and business. Y gracias a todos por habernos acompañado. Espero que empiecen a utilizar estas herramientas y cambien su vida con los negocios y con su vida. Because this is just the beginning. Porque este es solo el principio. Okay, see you soon. Nos vemos pronto. Bye. Bye. Thank you, Simona.